buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mire, vamos a tratar un tema muy vital que se tiene que ver con el agua, pero ahora específicamente con el agua de escurrimiento que se llega a formar manantiales, río y todo lo que se considera como aguas superficiales. Así es, fuimos a preguntarle a algunos especialistas, pues qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque cómo se está dando ahorita la explotación de las aguas y qué es lo que se tiene que hacer para tener agua, porque todos sabemos que el problema de este vital líquido es grave, es importante y bueno, que tanto se está trabajando en atenderlo. Vamos a ver qué nos dijeron. El agua superficial es precisamente la que se encuentra en la superficie, ¿no? La que no necesitamos hacer o introducir para poder perforar para poderla extraer, ¿no? Y esta agua que se asienta o que de la lluvia, que se queda en muchos lugares por encima, ¿no? de las capas. En algunos lugares el agua se encontraba, digamos, a flor de tierra, ¿no? Que podría ser utilizada para el consumo humano, había problemas de contaminación, etcétera, ¿no? En la medida que fue creciendo, se expandiendo las ciudades, que fue creciendo la población, fue necesario pues perforar para poder encontrar satisfactores. Es más caro, ¿no?, poder cavar un pozo para poder extraer en los lugares donde no hay, que hay un desajuste ya, una desproporción entre los, digamos, lugares tradicionales donde podía sentarse, donde se quedaba el agua, ¿no? Se han ido perdiendo en la medida que se va dando la expansión urbana de manera, digamos, permitida por la autoridad, pero sin ninguna restricción de orden ambiental. Entonces, esos lugares que eran los lugares naturales de captación, pues prácticamente están tapados. Les pusimos una plancha de cemento o pavimento, o les pusimos casas, y entonces eso va perdiendo. Esas aguas superficiales, al menos en esta porción de la zona metropolitana, prácticamente están eliminadas, ¿no? Lo que estamos tratando de crear es monitorear todo el año, porque es importante tener cómo está evolucionando la calidad del agua dependiendo de la época, porque en época de secas o en época de lluvias va a ser diferente, ¿no?, la problemática. Entonces la idea es crear modelos donde ya solamente con tener la imagen de satélite podamos tener una idea de qué está ocurriendo, ¿sí? Lo que pasa que ya no tenemos así como que cuerpos de agua tan limpios, ¿no? Porque hablando, por ejemplo, del Cutzamala, viene agua de diferentes lugares, inclusive de Michoacán, y en ese trayecto, hace cuenta, hay descargas de los municipios, o sea, no está limpia esa agua, entonces sí se requiere cierto tratamiento que sí es costoso. O sea, se han tomado como, en ocasiones como, digamos, donde descargamos el drenaje, ¿no? Entonces, porque en realidad ya son más bien aguas negras, ¿no? Lo que lleva, inclusive, aparte de aguas de casa, también son pues desechos de químicos, ¿no? Entonces eso sí es como que pues más grave todavía. Y es importante como ver para qué se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, para consumo humano sí tiene que tener como que ciertos parámetros para precisamente evitar que se vayan a enfermar las personas, ¿no? Entonces ahí sí tiene que tener como que cierto tratamiento que pues se encargan de dar cierto tratamiento al agua, clorarla, y se supone que, por ejemplo, el sistema Cutzamala que distribuye, aunque va agua contaminada al principio, al final ya sale limpia, ¿no?, apta para el consumo humano. Aunque hay ciertos manantiales, puede ser que pequeños, que la calidad es buena, ¿no?, porque también influye lo que hay alrededor, ¿sí? A lo mejor si está ahí en la montaña donde está el bosque y ahí surge el manantial, eso está pues apto casi para consumo, ¿no? Y en cambio si está a lo mejor cerca un basurero o ya la población o unas descargas, pues ahí sí hay que tener cuidado. Realmente lo que hace falta ahorita aquí para México es fomentar la cultura de que debemos no explotar o sobreexplotar los mantos freáticos. Esos son los que debemos de preservar. Lo que debemos de hacer uso es del agua superficial, y efectivamente, desgraciadamente ahorita la política es utilizar el agua subterránea porque rápidamente la puedes utilizar para hacer algún proceso industrial o consumirla. En cambio la superficial, pues tienes que pensar en algún
proceso de tratamiento. Entonces hay poca agua superficial que esté disponible, pero sí la podemos utilizar haciendo esas estrategias, esas medidas. Ahorita la solución son las plantas, la vegetación es la que nos puede ayudar a volverla a hacer disponible. Desgraciadamente la que no está disponible y está muy contaminada, sí tenemos que hacer dos cosas. Número uno, disminuir la descarga de contaminantes, y número dos, empezar a hacerle un tratamiento ya a nivel de plantas tratadoras, pero se necesita mucha inversión. Pero aquella que todavía no está tan contaminada, no es tan caro y es muy rentable la forma de volverla a utilizar. Para los casos de lagos y lagunas que son agua no móvil y que desgraciadamente se van acumulando cada vez que llueve, se va acumulando cierta cantidad de agua, ahí desgraciadamente lo que tenemos que hacer ya es invertirle un poquito más para poderlos hacer potables o aumentar su disponibilidad. Las opciones están, solamente es que poco a poco se vaya escalando a los niveles que deben de considerar esto, nivel político, nivel jurídico, y como se veía en las exposiciones, hay muchos intereses, pero si estas propuestas se hacen rentables, con bajos costos, son las propuestas que se pueden apoyar y avalar por las leyes y por las reglas o la normatividad, y se pueden llevar a cabo. Yo creo que la Conagua busca usarla al 100% y eso es malo. Pero creer que toda el agua que ya escurrió al río la pueden usar los humanos es un error que discutimos con los ingenieros de la Conagua. Para ellos, como ya la naturaleza la dejó escurrir al río, ya no la usó en los territorios donde llovió, no la infiltró, entonces dicen, pues ya es mía. Lo cual es un error que ya se está discutiendo, están aceptando, le llaman caudal ambiental a esa parte del río que debería dejarse circular. De hecho, las presas se tienen que diseñar, y en varios lados del mundo se hacen, con un espacio de paso para el caudal ambiental, no solamente agua, sino nutrientes y a veces especies vivas. Entonces el agua, no toda el agua se debe usar una parte, y estudiar qué parte se puede usar y qué parte no, porque la concesión se hace en base al agua, a la lluvia promedio, pero en este país tenemos una lluvia casi siempre que está por debajo del promedio y luego llegan unos años con mucha lluvia y eso sube el promedio. Y le da la Conagua el pretexto para decir, bueno, damos más concesiones. Entonces la Conagua sabe que hay más concesiones en el papel que en el río, que agua en el río. Entonces, mire, este problema es interesante, pero también pues es delicado porque el agua es vida, como se dice la propaganda gubernamental, pero que responde a la realidad. El agua inicialmente, las fuentes de agua pues se utilizaban más las fuentes superficiales, los ríos, los arroyos, los manantiales, los pozos de agua, pero de manantial, no perforación. Antes, a medida que fue creciendo la población, que se fueron extendiendo las ciudades, pues hubo necesidad de perforar el subsuelo, pero entonces también hay muchísima reserva de agua. Últimamente ya ocurrió que la propia agua del subsuelo se está agotando y desde luego la superficial más todavía. El problema ahí es que muchos manantiales se han secado, muchos arroyos se han secado y muchos ríos que antes eran grandes, caudalosos, hoy en época de seca pues no tienen agua, ¿no? Así es, vemos lo que nos comentan los especialistas, la sobreexplotación que están haciendo, que han hecho las autoridades durante mucho tiempo, y la falta de acciones para tratar de preservar el agua, para no dañar tanto los mantos freáticos, y porque pues como siempre los gobiernos se van por lo más fácil, por lo inmediato, y llama muchísimo la atención lo que nos señalan de que pues no están aprovechando realmente el agua, que están dando demasiadas concesiones, y pues además estamos contaminando la que ya existe. Sí, es decir, aquí en el caso del centro del país, en la Ciudad de México, en los municipios conurbados y de Toluca de alguna manera, todavía consumimos agua de superficiales, de fuentes superficiales, es decir, toda el agua que se trae del Cuxamala son aguas superficiales, son aguas de ríos, son aguas de arroyo que se captan en presas, se descontaminan, se tratan y después se potabilizan, pero es poca ya la población que en el país que toma agua de aguas superficiales. Generalmente todo está explotando el subsuelo, con el problema que nos mencionaron los especialistas, de que el subsuelo también, como se está pavimentando todas las zonas de recarga de agua, pues ya también hay déficit de agua subterránea. Sí, finalmente aquí hay problemas muy fuertes. Por un lado, las autoridades, como tú mencionas, se van por lo más fácil y dañan, por supuesto, los mantos freáticos, están generando escasez de agua. Y por otro lado, hay una fuerte contaminación de ríos, de lagos, de lagunas, que en lugar de estarse tratando, ahí está el río Lerma como un claro ejemplo
de lo que no se debe hacer, porque hay plantas de tratamiento carísimas que no trabajan o que no están haciendo, no sabemos qué es lo que está sucediendo, pero finalmente no ha habido limpieza de ese cuerpo de agua. Y es que esta contaminación tampoco se está combatiendo. Entonces, por un lado, estás dañando lo que te puede preservar y lo que te va a generar agua, y por otro lado, no se trata aquella que también podría utilizarse, bueno, para otros fines que no sean consumo humano. Sí, claro. Yo creo que también una de las entrevistadas, la especialista, acertó, y me parece que es correcto lo que decía, que el agua superficial que viene de los bosques es un agua limpia, es un agua potable incluso, que se puede consumir de inmediato, y esto pues otra vez pone en tapete de las discusiones la conveniencia de que se reforeste, que se recupere en la zona la de vocación forestal, porque esa produce buen agua y el agua la necesitamos, que todo eso es caro, es costoso, pues tiene que hacerse, porque después más costoso será no tener agua, ¿no? Sí, y bueno, que ha habido, la verdad, ahí un pésimo manejo por parte de las autoridades, un nulo, en muchos casos, interés por el tema ambiental, y pues salir para la foto, como nosotros lo hemos mencionado, en las campañas de reforestación, que lamentablemente pues los árboles que sobreviven son mínimos, porque además ni siquiera se hacen con el cuidado necesario para que realmente puedan sobrevivir, y se reforestan las mismas zonas a veces cada año, y simplemente no vemos avance. ¿Sí? Una persona que conoce mucho de reforestación me sacó de un error, porque decía, bueno, necesitan desde ahora empezar a reforestar porque los árboles dan un servicio ambiental hasta que dentro de 20 años. Y me decía, no, desde el árbol, si pega, desde el momento en que pega ya está dando servicio ambiental, y consecuentemente reforestar es muy útil, porque tan pronto la planta ya pegó, ya se afianzó la tierra, que ya no se seca, ya está generando servicios ambientales, pero hay que hacerlo. El problema es que no lo hacemos, y el problema es que no pegan las plantas. Efectivamente pueden dar servicio desde cuando tienen 2 años, 3 años, 5 años, pero si no se logran, si no hay cuidado, como no ha habido, por eso estamos como estamos, pues nunca va a dar ese servicio ambiental, ni de 5 años, ni de 20, mucho menos de 20, ¿no? Sí, claro, y además las autoridades lo más fácil siempre que dicen, pues vamos a perforar pozos, vamos a abrir, vamos a explotar, vamos a sacar agua para llevarle a la gente. Pues sí, pero está sobreexplotando y no hay una acción a la par que se esté realizando para la recarga de los mantos, para generar reforestaciones, por ejemplo, entre otras acciones que se tienen que hacer, y a la vez también estar limpiando los cuerpos de agua. No es posible que tengamos años y años, que pasen gobiernos y gobiernos, y que simplemente los ríos, las lagunas, los lagos sigan igual de contaminados, porque a nadie le importa hacer nada por ellos, y el agua que cae de la lluvia pues se llega ahí, se sigue contaminando, y por otro lado hay empresas, hay también muchos ciudadanos que se siguen contaminando, que siguen haciendo descargas ilegales, que están sancionadas, y simplemente no pasa nada. Hay una impunidad tremenda en el tema de contaminación del agua, bueno, y en todos los aspectos. Yo creo que en el caso del agua es necesario restaurar las condiciones que permiten resolver de fondo el problema, y esto es lo que vamos a insistir mucho. Tenemos que recuperar los bosques, tienen que plantarse, cuidarse, aunque salga costoso y aunque lleve tiempo, pero tienen que hacerlo. Pero no vemos que las autoridades estén trabajando en ese sentido. Trabajan más con fines demagógicos, con fines publicitarios, con fines propagandísticos, que de verdad por resolver el problema ambiental y por resolver el problema de las aguas superficiales. No hay programas específicos para recuperar aguas superficiales, por ejemplo. Sí, no se ve nada. Realmente las autoridades no han trabajado en esto, no tienen ni siquiera proyectos. Bueno, se nota ahorita que están las campañas, en los candidatos, quién está presentando propuestas en este aspecto. Lo que habla, vamos a llevar agua, pero ¿cómo lo van a hacer? Esto es de verdad muy criticable. No hay, lo han dejado de fuera, ¿no? El tema, y es gravísimo, es muy fuerte, es de lo que más le pega a la ciudadanía. Se puede ver en varios municipios del Valle de México, que es la principal exigencia, junto con seguridad, junto con empleo, que le están haciendo a los candidatos, y estos, bueno, solamente prometen, sí les vamos a dar agua, pero pues no hay un proyecto que realmente permita que sea sustentable, que garantice que van a estar apoyando los mantos freáticos, que van a estar con la recarga y que se va a evitar la contaminación. Sí, yo creo que el caso donde llevamos agua, donde tomamos agua de Cusamala, esa zona tiene que ser prioritaria en cuestión de reforestación, pero de verdad, no simulada, pues se ha simulado mucho. Y esa agua, para cuando menos mantener esa fuente superficial, que es positiva porque no daña cuestiones de recargas de acuíferos, pues, del subterráneo. Entonces, pero no se está haciendo. Hay programas, hay acciones, se anuncia todo, pero vayan a ver allá y verán que no se están recuperando los bosques. El propio Nevado de Toluca. El propio también, Nevado, increíble. Es una zona que
siempre ha estado protegida supuestamente en la ley y que realmente se ha dejado, que se ha abandonado y que se ha sobreexplotado también, lo hemos señalado, mangueras privadas tomando el agua del Nevado de Toluca, de verdad que es increíble, las autoridades lo permiten, entonces hay una impunidad tremenda, pero también hay una falta de cultura muy fuerte por parte de los ciudadanos seguimos desperdiciando agua, toda la gente quiere seguir lavando carros con mangueras, regando con manguera. Entonces, bueno, también mientras no cambiemos nuestra forma de pensar, no podemos estar exigiendo y esperando que siempre salga agua limpia en la llave. Todos tenemos que contribuir. Y además la población va a seguir creciendo, va a seguir requiriendo más agua y desde luego si no aumentan las disponibilidades de agua en las fuentes, pues esa agua se va a tener que prorratear como se hace, ¿no? Y cada día tendrá la gente menos agua si no la cuida y si las autoridades también no cumplen su parte, su obligación. Efectivamente, así Sí. que bueno, pues hay aquí una gran responsabilidad y necesidad de que todos actuemos, de que todos nos concienticemos y que sí exijamos a las autoridades, pero que también en nuestro ámbito ciudadano pues trabajemos y simplemente desde nuestra casa no estemos desperdiciando el agua. Así es. ¿No? Vamos a un corte y regresamos.